¿Alguna vez has sentido que tu alma clama por paz? ¿Has pasado noches en vela buscando una respuesta, un milagro, un alivio para tus dolores? Santa Clara de Asís, la protectora de los enfermos y afligidos, puede ser la luz que tanto necesitas. Muchos desconocen la profundidad de su fe, los milagros que realizó y cómo su intercesión sigue transformando vidas. Pero hoy juntos nos conectaremos con su presencia divina y abriremos nuestros corazones a su poderosa intercesión. Santa Clara no solo abandonó una vida de lujo para seguir a Dios, sino que también enfrentó desafíos inimaginables. Su fe era inquebrantable y a través de ella fuimos testigos de curaciones inexplicables, protección contra enemigos y señales divinas que resuenan hasta el día de hoy. Por eso, ahora te invito a hacer una oración conmigo. Si hay algo que pesa en tu corazón, si hay alguien que necesita un milagro, esta es tu oportunidad para poner tu fe en acción. Oremos juntos, y al final, quiero que dejes en los comentarios el nombre de la persona por la que debemos interceder y la ciudad desde donde nos estás viendo. Formemos una poderosa cadena de oración. Antes de comenzar la oración, quiero que respires profundamente, calmes tu mente y abras tu corazón. Imagina a Santa Clara a tu lado, escuchando tus súplicas, intercediendo por ti. Ahora con toda la fe repite conmigo: Oh Santa Clara, hija bendita de Dios, ejemplo de pureza, amor y entrega. Tú que abandonaste todas las riquezas para vivir en la sencillez, enséñanos a confiar plenamente en el Señor. Intercede por nosotros ante Él, ilumina nuestros caminos, aleja nuestras angustias y fortalece nuestra fe. Santa Clara, que sanaste enfermos, protegiste a los necesitados y venciste batallas con tu oración, ven en nuestra ayuda ahora. Acoge nuestras penas, sana nuestras heridas, trae la paz que tanto buscamos. Con humildad y esperanza, ponemos ante ti los nombres de aquellos que necesitan un milagro. Pausa para que el público reflexione y mentalice los nombres por los que desea interceder. Que tu luz brille en nuestras vidas y que tu intercesión nos conceda la gracia que tanto necesitamos. Santa Clara, ruega por nosotros. Amén. Ahora dime, ¿para quién dedicaste esta oración? ¿Cuál es tu mayor aflicción? ¿Qué es lo que más deseas que Santa Clara interceda por ti? Déjalo en los comentarios para que podamos formar una cadena de fe y orar juntos por estas intenciones. Y aprovecha este momento para suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir esta oración con quienes necesitan una bendición hoy. Santa Clara no nació santa. Antes de convertirse en un símbolo de pureza y devoción, fue una joven como cualquier otra, pero con un corazón sediento de Dios. Nacida en 1193 en la ciudad de Asís, Italia, Clara provenía de una familia noble y creció rodeada de privilegios. Su futuro estaba prácticamente trazado: un matrimonio ventajoso, una vida de lujo y estatus en la sociedad. Pero algo dentro de ella ardía de manera diferente. Desde pequeña, Clara escuchaba hablar de San Francisco de Asís, un joven rico que lo dejó todo para vivir en absoluta pobreza, sirviendo a los pobres y enfermos. Sus palabras tocaron el corazón de Clara, quien no tardó en buscar ese mismo camino. Con tan solo 18 años, tomó la decisión más audaz de su vida. Huyó de su casa en plena noche, abandonando a su familia y su riqueza para entregarse completamente a Dios. Ante el altar, cambió sus vestidos lujosos por un simple hábito religioso, cortó su largo cabello y se puso enteramente bajo la protección de Cristo. Así nació la Orden de las Clarisas, una congregación dedicada a la oración, el servicio y una vida de extrema pobreza. Pero su camino no sería fácil. Clara enfrentó persecuciones, enfermedades e incluso ataques directos al convento donde vivía. Sin embargo, su fe inquebrantable la convirtió en una de las santas más grandes de la historia. Santa Clara no era solo una mujer de oración. Su fe era tan fuerte que Dios mismo manifestaba milagros a través de ella. Uno de los más impresionantes ocurrió durante un ataque al convento de San Damián. Soldados invasores, listos para destruir todo,
avanzaban hacia el monasterio. Clara, sin temer la muerte, tomó el Santísimo Sacramento y se puso frente a los invasores. De repente, un brillo sobrenatural emanó de la Eucaristía, y los soldados, aterrorizados, huyeron sin mirar atrás. El convento fue salvado por la fe de Clara. Otro milagro notable fue su curación instantánea. Durante años, Clara sufrió graves enfermedades, debilitada y sin fuerzas, pero en su última enfermedad, Jesús se le apareció y le concedió fuerzas para continuar su misión, permitiéndole vivir hasta los 59 años, algo raro en esa época. Incluso después de su muerte, Clara siguió obrando milagros. Muchas personas relataron curaciones inexplicables al tocar sus pertenencias o al rezar ante su tumba. ¿Y tú, crees en los milagros? ¿Has sentido la presencia de Santa Clara en tu vida? Comparte tu historia en los comentarios. Tras su muerte, los milagros de Santa Clara continuaron multiplicándose. El pueblo ya la veneraba como santa y la Iglesia pronto reconoció su santidad. En el año 1255, apenas 2 años después de su fallecimiento, el Papa Alejandro IV la canonizó oficialmente, reconociéndola como uno de los más grandes ejemplos de santidad y entrega a Dios. Hoy, Santa Clara es la patrona de la televisión y las comunicaciones, un título que muchos desconocen. Esto se debe a que en sus últimos días, cuando ya estaba muy enferma y no podía salir de su cama, tuvo una visión milagrosa. Pudo ver y escuchar la misa a distancia, como si estuviera presente en el lugar. También es la protectora de los enfermos, los necesitados y todos aquellos que buscan una vida más cercana a Dios. Santa Clara nos enseña que no importa lo que tengamos o lo que dejemos atrás, la verdadera riqueza está en la fe y en el amor al prójimo. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Hay muchas otras historias inspiradoras para fortalecer tu fe y traer esperanza a tu vida. Y ahora dime, ¿cuál fue el milagro que más te impresionó? ¿Has sentido la intercesión de Santa Clara en tu vida? Déjanos tu comentario y continuemos esta conversación en los próximos videos. Que Santa Clara ilumine tu camino y traiga paz a tu corazón. Santa Clara de Asís creció rodeada del lujo de una familia noble. Su infancia y juventud estuvieron llenas de banquetes, telas finas y todas las promesas que una vida aristocrática podía ofrecer. Pero había algo dentro de ella que ninguna joya podía satisfacer, un deseo ardiente de vivir para Dios. La joven Clara no se conformaba con la realidad que la rodeaba. Mientras sus amigas soñaban con matrimonios arreglados y títulos de nobleza, ella se fascinaba con historias de santos y sentía que su vocación estaba en otro camino. Su alma anhelaba algo más grande, algo que ni el oro ni el estatus podrían proporcionarle jamás. Fue entonces cuando escuchó hablar de Francisco de Asís, un joven que había renunciado a todo para vivir en pobreza y servir a los necesitados. Sus palabras resonaban como un llamado divino. Clara sentía que su corazón ardía cada vez que escuchaba sobre sus predicaciones. En la noche del Domingo de Ramos de 1212, tomada por un coraje que solo podía venir de la fe, Clara huyó de su casa. Dejó atrás sus vestidos lujosos, su posición social y cualquier plan que su familia tuviera para su futuro. Corrió hasta la iglesia de la Porciúncula, donde Francisco y sus hermanos la esperaban. Allí, ante el altar, tomó la decisión definitiva. Como símbolo de su entrega total a Dios, Francisco cortó su largo cabello y le entregó un hábito sencillo, marcando el inicio de una nueva vida, una vida dedicada a la oración, la renuncia y el amor incondicional a Cristo. La fuga de Clara no pasó desapercibida. Su familia quedó furiosa. Para su padre y sus tíos, su decisión era impensable. ¿Cómo una joven de sangre noble podía elegir la pobreza y el encierro en lugar de un matrimonio próspero? Al día siguiente, sus parientes la encontraron en el convento donde se había refugiado. Exigieron que regresara a casa, le prometieron riquezas, intentaron persuadirla con todos los argumentos posibles, pero Clara ya estaba firme en su elección. Cuando intentaron arrastrarla de vuelta, se aferró al altar
y en un gesto de valentía inquebrantable, descubrió su cabeza, revelando su cabello cortado, demostrando que ya no pertenecía al mundo, que intentaban imponerle. Declaró con convicción que su única voluntad era servir a Dios. El impacto fue tan grande que su familia, sin otra opción, tuvo que aceptarla como religiosa. Poco después, Clara fue enviada al convento de San Damián, un lugar que ella transformaría en un refugio sagrado para mujeres que deseaban vivir con el mismo espíritu de pobreza y dedicación total al Señor. Santa Clara no quería simplemente seguir a Francisco. Ella quería crear un espacio donde las mujeres también pudieran dedicarse completamente a la vida religiosa, sin interferencias externas. Así nació la Orden de las Clarisas, una rama femenina de la espiritualidad franciscana, dedicada a la oración, la humildad y la pobreza absoluta. Ninguna de ellas poseía bienes, nada les pertenecía, vivían solo de la caridad y la providencia divina. La vida en el convento de San Damián era extremadamente rigurosa. Clara y sus hermanas dormían sobre el suelo duro, vestían ropas sencillas y pasaban largos períodos en oración. La alimentación era escasa, muchas veces compuesta solo de pan y agua. Pero incluso con tantas privaciones, el rostro de Clara nunca expresaba sufrimiento. Al contrario, irradiaba paz y felicidad, como si la cercanía con Dios fuera más que suficiente para llenar todas sus necesidades. Con el tiempo, otras mujeres comenzaron a unirse a ella, atraídas por su santidad y por el ejemplo de entrega total. La orden creció y el convento se convirtió en un faro espiritual para toda la región. Los años pasaron y Santa Clara se convirtió en una líder no solo para sus hermanas, sino para toda la ciudad de Asís. Su nombre ya era reconocido por su santidad y por los innumerables testimonios de fe. Fue entonces cuando ocurrió uno de los milagros más impresionantes de su vida. Durante una invasión a la ciudad de Asís, los soldados sarracenos, enemigos feroces y despiadados, avanzaban para atacar el convento de San Damián. El pánico se extendió entre las hermanas, que no tenían armas ni defensa contra los invasores, pero Clara no se desesperó. A pesar de estar debilitada por su frágil salud, se dirigió al altar y con sus manos temblorosas levantó la hostia, consagrada el Santísimo Sacramento. Con el cuerpo de Cristo ante ella, Clara oró con toda su alma: Señor, protege a tus siervas. No permitas que este lugar sagrado sea profanado. De repente, una luz intensa brilló sobre el convento. Los soldados, aterrorizados, sintieron una fuerza invisible que les impedía avanzar. Sin explicación, huyeron en pánico, dejando el convento intacto. Las hermanas, que presenciaron todo, rompieron en lágrimas de gratitud. El poder de la fe de Clara había salvado sus vidas. Santa Clara pasó sus últimos años en un estado de extrema fragilidad. Su cuerpo ya no tenía fuerzas, pero su alma permanecía firme, alimentada por el amor divino. Fue en esta fase final cuando ocurrió uno de sus milagros más conocidos. Aunque no podía levantarse de la cama, Clara nunca perdió su devoción por la Eucaristía. Pero un día algo extraordinario sucedió. En la mañana de Navidad, Clara escuchó y vio la misa que se celebraba en la iglesia, a pesar de no estar allí. Como si estuviera ante el altar, siguió cada palabra, cada canto, cada movimiento. Este fue uno de los milagros que la convirtieron en la patrona de la televisión y de las comunicaciones, pues la iglesia reconoció esta visión como una señal divina, una anticipación de algo que, siglos después, se haría realidad para millones de personas en todo el mundo. En 1253, Santa Clara falleció, dejando un legado de fe, amor y devoción inigualables. Poco tiempo después, en 1255, el Papa Alejandro IV la canonizó oficialmente, declarándola Santa Clara de Asís. Hasta hoy, su historia y sus milagros continúan inspirando a fieles en todo el mundo. Su nombre es recordado como un ejemplo de valentía, renuncia y amor incondicional por Dios. La decisión de Santa Clara de dedicar su vida enteramente a Dios no fue solo un testimonio personal de fe, sino también
un llamado que resonó en toda la Europa medieval. Después de la fundación del convento de San Damián y de la Orden de las Clarisas, la fama de su santidad se extendió rápidamente. Mujeres de diversas ciudades comenzaron a escuchar sobre su valentía, su devoción y su vida de renuncia. Muchas, movidas por el deseo de vivir de la misma manera, dejaron sus hogares y riquezas para unirse a ella. A lo largo de los años, se establecieron nuevos conventos, todos siguiendo la misma regla de pobreza absoluta, oración constante y total confianza en la providencia divina. Clara no solo inspiró a mujeres a convertirse en religiosas, sino que también atrajo a reyes, nobles y personas influyentes, quienes comenzaron a respetar y apoyar su misión. Uno de los mayores reconocimientos vino del propio Papa Gregorio XIV, quien admiraba profundamente su devoción. El Papa llegó a sugerir que Clara suavizara un poco su regla de pobreza extrema, permitiendo que el convento tuviera algunas posesiones para su sustento. Pero Clara, con firmeza y humildad, se negó. Ella creía que Dios proveería todo lo que sus hermanas necesitaran. Para ella, la verdadera riqueza estaba en vivir sin nada, confiando completamente en la gracia del Señor. Así fue como la Orden de las Clarisas se extendió por diversos países, convirtiéndose en uno de los mayores legados espirituales de la Iglesia Católica. En medio de la rutina de oración y penitencia del convento, Santa Clara vivió uno de los milagros más conocidos de su historia, la multiplicación de los panes. En una ocasión, el convento estaba pasando por una grave escasez de alimentos. Había muchas hermanas, pero lo poco que tenían no sería suficiente para alimentarlas a todas. Las monjas estaban preocupadas, pues no llegaban donaciones y los graneros estaban prácticamente vacíos. Clara, al ver la desesperación de sus hermanas, permaneció serena. Sabía que Dios jamás abandonaría a quienes confían en Él. Entonces tomó los pocos panes que quedaban y los bendijo con una oración sencilla, pero llena de fe. Pocos instantes después, ocurrió algo extraordinario. Los panes comenzaron a multiplicarse ante los ojos de las hermanas. Lo que antes no era suficiente ni siquiera para la mitad de ellas, ahora alimentaba a todas con abundancia. Este milagro fue un testimonio claro de la providencia divina. Santa Clara enseñó que incluso ante las mayores dificultades, la confianza en Dios puede generar abundancia donde antes había escasez. Este relato se difundió, y muchos comenzaron a ver a Clara como una poderosa intercesora, alguien cuya oración tenía un impacto real y milagroso en la vida de las personas. La amistad entre Santa Clara y San Francisco fue una de las más significativas en la historia de la Iglesia. Ambos compartían el mismo ideal de vida sencilla y absoluta, confianza en Dios. Desde el momento en que Clara siguió los pasos de Francisco, su vínculo espiritual se fortaleció. Él fue su guía, su consejero y al mismo tiempo su hermano en la fe. Juntos formaron una alianza inquebrantable basada en la pobreza, la oración y el amor por los necesitados. Pero el tiempo pasó, y Francisco, tras una vida entera dedicada a su misión, cayó gravemente enfermo. Su salud se deterioró y pasó sus últimos días en extrema debilidad. Aún en ese estado, insistió en visitar a Clara una última vez. El encuentro estuvo marcado por palabras de fe y despedida, y Clara, aunque sufría al verlo en aquel estado, permaneció firme, confiando en el plan de Dios. Sabía que Francisco estaba a punto de partir, pero también tenía la certeza de que él la esperaría en el cielo. Cuando Francisco falleció en 1226, Clara sintió profundamente su pérdida, pero encontró fuerzas para continuar su misión. Incluso sin él, mantuvo vivo el espíritu franciscano, expandiendo su orden y conservando su fe inquebrantable. Con el paso de los años, Santa Clara comenzó a sentir los efectos de una enfermedad que la acompañaría hasta el final de su vida. Su cuerpo se debilitó, su movilidad se redujo, y los médicos de la época no podían hacer nada para aliviar su sufrimiento. Pero incluso postrada en cama, Clara nunca se quejó. Al contrario, su fe solo se fortaleció.
Sus últimos años estuvieron marcados por una profunda comunión con Dios. A pesar de su enfermedad, continuaba aconsejando a sus hermanas, haciendo constantes oraciones y enseñando sobre la importancia de la pobreza y la confianza en la providencia divina. Fue en este periodo cuando ocurrió uno de los milagros más impresionantes de su vida: la transmisión de la Santa Misa a distancia. En la víspera de Navidad, Clara estaba demasiado debilitada para ir a la iglesia a celebrar la misa con sus hermanas. Su corazón deseaba estar allí, pero su cuerpo ya no le permitía salir de la cama. Entonces, de forma misteriosa y sobrenatural, Clara comenzó a ver y escuchar la misa, como si estuviera presente en la iglesia. Cada canto, cada oración, cada detalle de la celebración estaba ante sus ojos, como si estuviera allí físicamente. Este fenómeno fue reconocido más tarde como uno de los primeros indicios de la futura invención de la televisión, razón por la cual Santa Clara fue declarada patrona de las comunicaciones y de la televisión. Sus últimos días estuvieron dedicados a la oración y la contemplación. Cuando sintió que su hora se acercaba, pidió a sus hermanas que no lloraran, pues sabía que pronto estaría en la presencia de Dios. Y el 11 de agosto de 1253, Santa Clara de Asís partió hacia la eternidad, dejando un legado de fe y amor que jamás sería olvidado. La santidad de Santa Clara era incuestionable. Sus milagros, su devoción y su vida de total entrega a Dios fueron testimoniados por muchos. 2 años después de su muerte, en 1255, el Papa Alejandro IV la declaró oficialmente Santa de la Iglesia Católica, reconociendo sus obras y su influencia espiritual. Hoy Santa Clara es venerada en todo el mundo. Su nombre es recordado no solo por las clarisas, sino por todos aquellos que buscan protección, sanación y un ejemplo de fe inquebrantable. Sus milagros siguen siendo relatados, sus oraciones son recitadas por millones, y su historia continúa inspirando a los fieles a vivir una vida más cercana a Dios. Incluso siglos después de su muerte, Santa Clara sigue intercediendo por quienes claman por su ayuda. Su legado permanece vivo y su luz nunca se apagará. Santa Clara de Asís no fue solo una santa de su tiempo. Se convirtió en un faro para la Iglesia Católica, un ejemplo de entrega, humildad y fe inquebrantable. Su nombre resonó más allá de los muros del convento de San Damián, alcanzando a reyes, papas y fieles de todas partes del mundo. El impacto de su vida y de su orden fue tan grandioso que, aún en vida, Clara recibió cartas personales de varios papas, reconociendo su importancia para la Iglesia. El Papa Gregorio IX, impresionado por su santidad, deseaba conceder privilegios a su comunidad, pero Clara, con su humildad, rechazó cualquier concesión que debilitara su compromiso con la pobreza absoluta. Luchó incansablemente para que su orden fuera reconocida oficialmente bajo una regla propia, diferente de las demás órdenes religiosas femeninas de la época. Quería garantizar que las clarisas siguieran los mismos principios de renuncia y simplicidad establecidos por Francisco de Asís. Y esa perseverancia dio frutos. En 1253, poco antes de su muerte, el Papa Inocencio IV aprobó la regla de Santa Clara, convirtiendo su visión en un legado eterno dentro de la Iglesia. Esta fue la primera regla monástica escrita por una mujer en ser oficializada por el Vaticano, algo revolucionario para la época. Clara no solo vivió la fe, sino que cambió la historia de la Iglesia con su valentía y determinación. Santa Clara pasó toda su vida dedicada a la oración y fue a través de esta que salvó su ciudad natal, Asís, de una tragedia. A mediados del siglo XIII, cuando Clara ya estaba muy debilitada, un nuevo peligro amenazaba el convento y toda la ciudad. El ejército del emperador Federico II avanzaba y los soldados mercenarios, conocidos por su brutalidad, estaban listos para saquear Asís. El pueblo temía lo peor. Sabían que, si el ejército enemigo tomaba la ciudad, no habría misericordia para nadie. Pero Santa Clara, aún enferma y débil, no se dejó abatir. Pidió ser llevada hasta la muralla del convento. Con sus últimas fuerzas, levantó el Santísimo Sacramento, sosteniendo la custodia ante los invasores. Y entonces,
ocurrió algo inexplicable. Una luz brillante, casi cegadora, emanó de la hostia consagrada. Los soldados, que se preparaban para invadir el convento, quedaron paralizados como si una fuerza invisible les impidiera avanzar. El miedo se apoderó de ellos y en pánico retrocedieron. No hubo lucha, no hubo resistencia humana. Fue la fe de Santa Clara la que, una vez más, salvó su ciudad y a sus hermanas. Este milagro fue presenciado por muchos y reforzó la certeza de que Clara estaba verdaderamente bendecida por Dios. Su oración no solo calmaba corazones afligidos, sino que también cambiaba el curso de los acontecimientos. Los últimos días de Santa Clara estuvieron marcados por la paz y la serenidad. A pesar del dolor y la debilidad, su alma estaba en plenitud, como si ya estuviera experimentando la presencia de Dios. A su alrededor, sus hermanas lloraban. Sabían que estaban a punto de perder a su guía, su madre espiritual, aquella que las había conducido en la fe durante tantos años, pero Clara no sentía miedo. Al contrario, sus palabras finales fueron un testimonio de su fe. Vete segura, alma mía, pues tienes un buen guía para el camino. Aquel que te creó también te santificó y siempre te ha protegido. Vete, pues Él te ama, Él te espera. Con una sonrisa serena, Clara cerró los ojos. Su espíritu se entregó a Dios el 11 de agosto de 1253, rodeada por sus hermanas en medio de las oraciones que siempre fueron el centro de su vida. La noticia de su muerte se extendió rápidamente. Personas de todas partes vinieron a rendir homenaje a la santa, que con su vida de renuncia y amor se convirtió en un verdadero reflejo de la luz divina. Santa Clara no tuvo que esperar siglos para ser reconocida oficialmente como santa por la Iglesia. Sus milagros, su devoción y el impacto de su vida eran innegables. Por ello, apenas 2 años después de su muerte, en 1255, el Papa Alejandro IV la canonizó, declarándola Santa Clara de Asís. Fue uno de los procesos de canonización más rápidos de la historia de la Iglesia. El pueblo de Asís ya la veneraba incluso antes del reconocimiento oficial. Miles de fieles acudieron a su tumba y comenzaron a surgir relatos de curaciones milagrosas. Enfermos, personas desesperadas y angustiadas, afirmaban que al rezar con fe pidiendo su intercesión, recibían gracias y milagros inexplicables. La devoción a Santa Clara creció rápidamente. Su orden continuó expandiéndose y los conventos de las clarisas fueron fundados en varias partes del mundo. Más tarde, la Iglesia Católica la proclamó patrona de la televisión y las comunicaciones, debido al milagro en el que vio y escuchó una misa a distancia, sin estar físicamente presente. Hoy su nombre es recordado no solo por religiosos, sino por todos aquellos que buscan protección, ayuda y un ejemplo de vida santa. Siglos han pasado, pero la presencia de Santa Clara sigue viva. Su legado continúa transformando vidas, y su intercesión sigue siendo un refugio para quienes buscan a Dios en momentos de angustia. Miles de devotos en todo el mundo aún relatan milagros atribuidos a ella. Enfermos son sanados, dificultades son superadas, corazones afligidos encuentran paz. Sus palabras, su testimonio y su fe nos recuerdan que la verdadera riqueza no está en las posesiones, sino en la entrega total a Dios. En Asís, donde todo comenzó, su convento y su tumba siguen siendo visitados por peregrinos que buscan sentir la presencia de aquella que brilló como un faro de esperanza y fe inquebrantable. Santa Clara nos enseña que la oración tiene poder, que la fe puede mover montañas y que incluso ante las mayores dificultades, Dios nunca nos abandona. Su historia no es solo un relato del pasado, sino una lección eterna para todos aquellos que desean vivir con propósito y plenitud. Santa Clara de Asís partió de este mundo hace siglos, pero su presencia sigue viva. No ha sido olvidada, su historia no se ha borrado. Su legado se ha convertido en un pilar de la fe cristiana. Desde su canonización en 1255, fieles de todo el mundo han recurrido a su intercesión. El convento de San Damián,
donde Clara vivió y donde su luz brilló intensamente, se convirtió en un lugar sagrado, visitado por miles de peregrinos en busca de paz y milagros. Y los milagros continúan. Constantemente surgen testimonios que prueban que la fe en Santa Clara no es solo un recuerdo del pasado, sino una realidad que sigue tocando vidas hasta el día de hoy. Muchos dicen que, al rezar con devoción y pedir su intercesión, encuentran respuestas a sus problemas, sanación para sus enfermedades y fuerza para enfrentar desafíos imposibles. Los relatos provienen de todas partes del mundo. Personas desahuciadas por la medicina cuentan sobre curaciones inexplicables. Familias en crisis encuentran esperanza. Corazones angustiados reciben paz. Santa Clara no ha abandonado a quienes claman por su ayuda. Su presencia aún se siente, su intercesión sigue siendo poderosa. Por eso, si necesitas un milagro, si hay algo que pesa en tu corazón, hoy es el día para entregar ese dolor a Santa Clara y confiar en la gracia divina. Los milagros atribuidos a Santa Clara no son solo historias antiguas. A lo largo de los siglos, innumerables casos han sido reconocidos por la Iglesia como señales de su intercesión. Entre los testimonios modernos, muchos fieles cuentan que, al encender una vela y orar con fe pidiendo la intercesión de Santa Clara, encuentran soluciones a problemas aparentemente sin salida. Historias como la de una mujer que, al recibir un diagnóstico devastador, recurrió a Santa Clara con toda su fe. Los médicos decían que no había esperanza, pero después de noches de oración, un examen confirmó que la enfermedad había desaparecido sin explicación. Otro testimonio proviene de un hombre que lo perdió todo financieramente y estaba a punto de rendirse. En su desesperación fue a una iglesia, se arrodilló ante la imagen de Santa Clara y rezó sinceramente, pidiendo solo fuerzas para continuar. Días después, surgió una oportunidad inesperada y su vida fue transformada. Casos como estos siguen apareciendo. Santa Clara responde a quienes la buscan con un corazón sincero. Si tienes algo que deseas entregarle, este es el momento de hacer tu oración y creer en lo imposible. La historia de Santa Clara no terminó con su muerte. Su sueño y su misión continuaron vivos a través de la Orden de las Clarisas, que creció y se extendió por el mundo. Hoy en día, existen conventos de clarisas en diversos países. Miles de mujeres siguen los pasos de Santa Clara, dedicando sus vidas a la oración y al servicio de Dios, tal como ella lo hizo. Incluso siglos después, la espiritualidad franciscana sigue atrayendo fieles. La esencia de lo que Clara predicó, la humildad, la confianza en Dios y la renuncia a las vanidades del mundo, sigue tocando corazones e inspirando vidas. Y su impacto no se limita solo a las religiosas. Muchas personas, aunque no vivan en conventos, siguen su filosofía de vida, buscando simplicidad, fe y entrega total a Dios. Santa Clara sigue siendo un modelo para quienes desean acercarse a Dios sin importar su estado de vida. Vivimos tiempos de incertidumbre, preocupaciones y desafíos constantes. El mundo está lleno de distracciones, miedos y ansiedades que roban la paz del corazón. Santa Clara nos enseña algo valioso. El secreto de la verdadera felicidad no está en las riquezas, en el poder o en el reconocimiento humano, sino en la sencillez y la confianza total en Dios. Nos muestra que, sin importar lo que estemos enfrentando, siempre podemos recurrir a la oración y encontrar fortaleza en la fe. Hoy, Santa Clara es un símbolo de protección, esperanza e intercesión divina. Su presencia sigue iluminando el camino de quienes desean vivir con más propósito, paz y conexión espiritual. Y tú que has llegado hasta aquí, debes saber que no estás solo. Santa Clara sigue escuchando a quienes la llaman con fe. Su intercesión no ha fallado en el pasado y no fallará ahora. Santa Clara fue un ejemplo vivo de que la fe puede mover montañas. Su vida nos enseña que con Dios nada es imposible. Si esta historia ha tocado tu corazón, no guardes esta bendición solo para ti. Ahora te invito a ser parte de esta cadena de fe. Suscríbete al canal, activa las notificaciones
y sigue más historias inspiradoras que pueden transformar vidas. Comparte este video con alguien que necesite un milagro hoy. Y antes de irte, deja en los comentarios el nombre de la persona por la que debemos orar y desde qué ciudad estás viendo. Fortalezcamos nuestra comunidad de oración. Santa Clara sigue intercediendo por nosotros. Que su luz brille sobre ti y sobre todos aquellos que necesitan una gracia divina.